La idea es determinar dominio y superficies de nivel de una función de 3 variables. Yo elegí esta, tienen otros ejemplos en la guía, en la página 173 y 174 creo que también hay. Sí, también tienen de dominio el ejercicio 7 y de superficie de nivel el ejercicio 8. Bien. Para ver el dominio lo que nos tenemos que fijar es que la función tiene una raíz cuadrada. Ven, ahí está la raíz cuadrada, entonces necesito que el radicando sea positivo. Ahí escribí el radicando, pido que sea mayor o igual a 0, porque la raíz de 0 también se puede calcular, con lo cual el dominio quedaría definido como está escrito ahí, que se lee que son los x y z pertenecientes a R3 o espacio, tal que 36 menos x cuadrado menos 4y cuadrado menos 9z cuadrado sea mayor o igual a 0. Ahora, cuando estamos trabajando con funciones de 2 variables y con funciones de 3 variables, además de escribir el dominio, además de escribir la condición, es interesante ver qué conjunto queda armado. Porque con una variable es como más directo, de hecho, hasta se puede escribir el intervalo, entonces representarlo después en la recta numérica no aporta mucho más. Se puede, pero no es tan importante. Pero ya cuando estamos en el plano o en el espacio, es interesante reconocer, o sea, que no quede la condición solita ahí escrita, sino reconocer qué región del espacio conforma ese conjunto de puntos. Para determinar la región del espacio lo que hacemos es primero trabajar con la frontera, o sea, con la igualdad. Nosotros tenemos mayor o igual, trabajamos con el igual. Se puede trabajar, o sea, si dijese mayor solamente o menor solamente, también se trabaja con el igual. En todo caso, después se aclara que esa frontera, que sigue siendo frontera, no es parte del dominio. Pero primero trabajar con la frontera es lo más conveniente, porque la frontera va a separar ese espacio en dos partes, y después, con tomar un punto de prueba de cada parte, puedo determinar cuál está dentro del dominio y cuál no. Bien, entonces tenemos planteada esa igualdad, y empezamos a despejar para reconocer bien cuál es la superficie. Lo llevamos, lo que hemos trabajado en la clase pasada, lo llevamos a la forma estándar. ¿Sí? Para eso queremos que, como están todos restando, que estén todos sumando, y que del otro lado del igual, en vez de estar 36, esté el 1. ¿Sí? Estoy mirando esta parte. O sea, primero paso sumando, después paso el 36 dividiendo para que me quede igualado a 1, y después acomodo para llevarlo a la forma más parecida a la estándar. ¿Sí? Para reconocer bien cuál es el A, B y C, lo que hago es esos denominadores que me quedaron ahí, los escribo como algo al cuadrado. Entonces el A valdría 6, el B 3 y el C 2. De esta forma queda entonces un elipsoide, ¿sí? Porque están todos elevados al cuadrado y están todos sumando, y el elipsoide está centrado en 0, 0, 0, porque no hay nada restando dentro de los cuadrados. Acá no hay nada restando, acá tampoco y acá tampoco. Y los semiejes son 6, 3 y 2. Bueno, ese elipsoide lo voy a llamar elipsoide E, porque dentro de la resolución va a aparecer otras veces, entonces le voy a poner nombre para poder hacer referencia más tarde a este elipsoide en particular, que es frontera del dominio. Bien. La frontera entonces está separando el espacio en dos partes, la parte externa al elipsoide y la parte interna al elipsoide. Entonces faltaría determinar, ya sabiendo que tenemos la frontera y que la frontera pertenece al dominio, faltaría determinar si el resto del dominio es la parte interna del elipsoide o la parte externa del elipsoide. Y acá con tomar un valor de prueba ya es suficiente. Por ejemplo, se puede tomar el 0, 0, 0, que es como el más sencillo para hacer las cuentas, y si es el 0, 0, 0, que está en el interior del elipsoide, pertenece al dominio, entonces
todo el interior del elipsoide va a estar dentro del dominio, o sea, va a conformar el dominio. En cambio, si el 0, 0, 0 no pertenece al dominio, toda esa parte interna no va a ser dominio, y lo que va a ser dominio va a ser la parte externa. Que si hay dudas, se toma un valor de prueba del exterior y ya está. Pero no va a ser necesario en este caso. Entonces toma el 0, 0, 0, se hace la cuenta, se observa que queda 36 como resultado. Nosotros queríamos que este número, no escribí la ecuación original, voy para atrás, teníamos esta expresión, todo esto. Todo esto evaluado en 0, 0, 0, queremos saber cuánto nos da. Nos da 36, y ese 36 es más grande que 0. ¿Sí? Nos da 36, que es más grande que 0. Entonces, el 0, 0, 0 es parte del dominio, y por ende todo el interior al elipsoide es parte del dominio. Queda frontera e interior. Como si fuese una pelota de rugby, bueno, más o menos, y el aire que está dentro. Todo lo de afuera no es parte del dominio. Con GeoGebra, bien, si no se llega a ver me avisan. Yo ahí estoy viendo GeoGebra, y el elipsoide, que lo tengo escrito acá arriba, ¿sí? No lo escribí en la forma canónica, lo escribí directamente en la expresión como la tenía al comienzo, y me queda este elipsoide que está ahí en rojo. Bien. Ahora, para ver las superficies de nivel, lo que hacemos es igualar la función acá. Tenemos la raíz, bueno, toda la forma, la expresión de la función, igualado acá. Y lo que podemos hacer para empezar a reconocer cuál es la superficie es pasar la raíz como elevar al cuadrado. Yo ya aclaré, o sea, lo que estoy haciendo en realidad es elevar todo al cuadrado, ¿no? Del lado izquierdo me queda solamente el radicando, del lado derecho me queda k al cuadrado. Yo ahí aclaré que k es mayor o igual a 0. Siempre que apliquen el elevar al cuadrado tienen que tener en cuenta que el cuadrado habilita posibilidad de que haya cosas negativas igualadas a cosas positivas. Acá como tenemos la raíz positiva, porque no tengo un menos acá adelante, lo que está de este lado es mayor o igual a 0. Como acá tengo un igual, el k también es mayor o igual a 0. Cuando elevo todo al cuadrado, ambos miembros, acá me queda solo radicando, y acá me queda k al cuadrado. Cuando elevo k al cuadrado, admito la posibilidad de que k pueda ser negativo. Es una posibilidad. Dado un determinado valor de este lado, como puede ser el 36, si pongo 0, 0, 0, me queda 36, y los k que satisfacen eso son tanto 6 como menos 6. Pero cuando voy a esta expresión, que era la original, la que tengo que verificar bien que se cumpla, no, k vale 6, menos 6 no puede valer. Entonces, para evitar eso, los valores negativos, lo que hago es aclarar que k es mayor o igual a 0. Y ahora lo que hago es pasar el x, el y, el z para un lado y el k para el otro, para empezar a acomodarlo y que se parezca más a la forma canónica. En esta expresión, lo que está del lado derecho es mayor o igual a 0, porque es una suma de cosas elevadas al cuadrado. Entonces lo que está del lado izquierdo también tiene que ser mayor o igual a 0. Y entonces ahí separo situaciones. O sea, aclaro primero que si lo de que está a la izquierda es menor a 0, hay una contradicción, eso es absurdo, por ende no hay gráfica. ¿Para qué valores de k pasa esto? Acá despejé el k. De esta desigualdad despejé el k. Siempre que el valor absoluto de k sea mayor a 6, no voy a tener gráfica, porque esa igualdad es un absurdo. Bueno, si no se entiende, me frenan y me preguntan, ¿eh? Ese valor absoluto de k mayor a 6 implica que k es mayor a 6 y no menor a menos 6, por lo que dije antes de que k sí o sí es positivo. Es mayor o igual a 0, 0 o positivo. Entonces ya me quedo con k mayor a 6, no hay gráfica. Por otro lado, si lo que está del lado izquierdo de la igualdad es igual a 0, que sería el caso en que el valor absoluto de k sea igual a 6, pero como k ya sé que es mayor o igual a 0, es el único caso en que k valga 6, en ese caso voy a tener un punto. ¿Por qué?
tendría, en esta expresión tendría lo que está de este lado igual a 0. Pero acá tengo cada término mayor o igual a 0 y se están sumando. O sea que la única posibilidad es que cada término valga 0 y por ende que x valga 0, que y valga 0 y que z valga 0. Con lo cual es el caso en que no hay superficie, o sea, se le dice superficie de nivel, pero no es una superficie entendida como una tela, digamos, sino que se reduce esa superficie a un punto que es, en este caso, el origen de coordenadas. Y, o sea, tengan en cuenta que los conjuntos de nivel, cuando estamos trabajando con una función de 3 variables, se le llama superficie porque en general son superficies, porque lo más amplio son superficies, pero obviamente se pueden reducir a líneas y se pueden reducir a puntos, esas superficies. Bueno, y después la última posibilidad es que lo que esté del lado izquierdo del igual sea mayor a 0, es decir, cuando el valor absoluto de k es menor a 0, lo escribí mal acá, perdón, lo paso sumando, está restando y lo paso sumando. Me queda 36 mayor a k al cuadrado. Y cuando aplico la raíz, me quedaría 6, 6, ¿sí? Y de este lado valor absoluto de k. Después lo corrijo y lo desarrollo un poco más porque, bueno, como cometí un error, capaz que no se entendió bien. Cuestión que quedaría esta posibilidad, que k sea mayor o igual a 0, porque eso lo teníamos de antes establecido, en esta parte, que k tiene que ser mayor o igual a 0, y que además k sea menor a 6. ¿Sí? Serían todos estos valores, y nos quedarían elipsoides centrados en 0, 0, 0, y que van cambiando sus semiejes según va cambiando el valor de k. Ahora, fíjense que cuando k aumenta, este número se hace más chico. Entonces, cuanto más, y lo mismo con este, y lo mismo con este, porque en todos los casos se está restando. Entonces, cuanto más grande sea k, más chico va a ser el elipsoide. Entonces tenemos las siguientes superficies de nivel. Las superficies de nivel con valores entre 0 y 6 son elipsoides centrados, que es el que acabamos de ver. Son elipsoides centrados en 0, 0, 0. Los semiejes se van achicando a medida que aumenta k. O sea, el elipsoide es cada vez más chico. La superficie de nivel 6 es el caso particular en que el elipsoide se redujo un punto. O sea, los elipsoides se fueron achicando hasta el extremo de que cuando se alcanza el nivel 6 queda el origen de coordenadas. Y en particular, la superficie de nivel 0, que sería el elipsoide más grande, fíjense en esta expresión que si acá tomo 0, 0 y 0, después de hacer la cuenta, me va a quedar esta expresión, que era el elipsoide que era frontera del dominio. ¿Sí? Era el elipsoide E. Con lo cual nos queda entonces, superficie de nivel 0, el elipsoide que es frontera. A medida que aumenta el nivel, se va achicando el elipsoide hasta alcanzar el origen de formarse ese elipsoide y hacerse tan chico que se queda reducido a un punto que es el origen de coordenadas. Teníamos la frontera, es esa la roja, y ahora vamos a ver las superficies de nivel. Arrancamos en 0, ¿sí? Fíjense que la superficie de nivel 0, que es el elipsoide verde, está coincidiendo con la frontera, que es el elipsoide rojo. Ahora, a medida que aumento, se va achicando, no se llega a ver todavía, ahí está. ¿Sí? Se ve la separación entre el elipsoide rojo, que es el más grande, y el verde, que está quedando adentro del elipsoide rojo. Se sigue achicando, achicando, y cuando llego al 6, queda un punto. Bueno, ni siquiera lo dibuja, pero queda el origen de coordenadas. Ahí. Una cosa importante, las superficies de nivel, que en este caso se ve bien que están contenidas siempre en el dominio, porque el dominio es la parte interna del elipsoide. Esto pasa siempre. Siempre las superficies de nivel tienen que quedar contenidas en el dominio. No hay manera de que un punto sea parte de una superficie de nivel, pero no se puede evaluar la función en ese punto. O sea, hay una contradicción.
Entonces, las superficies de nivel tienen que quedar completamente contenidas en el dominio. Si no, o se restringió algo mal, o se cometió un error de cuentas. Porque no puede pasar que parte de la superficie de nivel se salga del dominio. Bien, y otra cosa interesante es que uno de los niveles extremos, que era el 0, coincide con la frontera. Eso no hay obligación de que pase, pero suele pasar, de que uno de los valores extremos del nivel coincida con la frontera del dominio. Y, por último, fíjense que los niveles están entre 0 y 6. Eso tiene que ver con la imagen de la función. O sea, si nos preguntasen cuál es la imagen de esta función, va a ser un subconjunto de los reales donde se mueve la cuarta variable, que la podemos llamar W. Tendríamos que decir que es el intervalo cerrado 0, 6. Bien. Y hasta ahí todo lo que les quería mostrar. No sé si hay dudas con esto o con otra cosa. Bueno, acá preguntan ¿qué representa acá en las funciones de 3 variables? Es el nivel. ¿Sí? No es algo que se vaya a visualizar porque habría que tener la gráfica en 4 dimensiones y eso no lo podemos hacer. O sea, llegamos hasta 3. Es imposible si quiere imaginarse una cuarta dimensión. Pero lo podés pensar de la siguiente forma, lo pueden pensar de la siguiente forma. Si yo estoy trabajando con una función que representa la temperatura según la posición del espacio, por ejemplo, tengo una estufa en una habitación y mido la temperatura en cada punto y armo la función temperatura en función de las 3 coordenadas de la posición. En ese caso, las superficies de nivel son superficies de puntos que están a una misma temperatura. Sería esa la idea, pero bueno, no es la única forma de usar una función de 3 variables. Hay otras aplicaciones. Pero no estaría representando la altura como sí representa cuando nosotros pensamos en una función de 2 variables, y entonces, pensando al eje z, pensando a z como función de xy, y al eje z vertical, el k directamente me dice a qué altura estoy mirando. Bueno, en este caso no. En todo caso sería una altura en la cuarta dimensión, cosa que no nos podemos ni imaginar. Así que tenemos que pensar en otros ejemplos como puede ser la temperatura. ¿Alguna otra duda? Entonces, cuando nos dan las funciones, tendríamos que primero encontrar el dominio, después ver dónde estaría la figura del dominio, digamos. ¿Y eso para qué lo buscamos? ¿Para después corroborar con la figura o por qué se busca tanto la figura del dominio, digamos? Depende de lo que te pidan. Si te piden decir cuál es el dominio de una función, es interesante ver qué región del espacio te quedó. Pero no es que lo vayan a hacer cada vez que tengan una función de 3 variables. De hecho, ni siquiera de 2 variables. De hecho, eso, en general se trabaja en funciones de 2 variables. Si bien ahí hay 2 ejemplos, bueno, en realidad son 4 ejemplos de funciones de 3 variables, en Mate A las usamos poco y nada. Pero bueno, como todo esto también sirve para 2 variables, no es que siempre que tengan una función de 2 variables van a armar el dominio. Bueno, establecer el dominio sí, porque para lo que sigue la resolución sirve, pero que vayan a reconocer cuál es la región de plano y graficarla, no lo van a hacer siempre. Lo van a hacer si el ejercicio les pregunta solo por el dominio. Ah, bueno, O gracias. si tienen ustedes un interés al respecto porque, bueno, es una situación problemática más amplia y les parece que les va a aportar algo tener bien reconocido el dominio. Pero no es que haya que hacerlo sí o sí cada vez. Ah, bueno. Bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien, cierro, ¿eh? Nos vemos en Classroom.